Eh, Les comento que tienen que ingresar a través del enlace que han recibido de WebEx. Recién les di admisión porque eran poquitos, ya no doy más admisión. Se tienen que loguear al entorno, así nos queda el registro. Es por una cuestión de seguridad. Les había preguntado si habían tenido alguna consulta, duda con respecto a la actividad del seminario del lunes pasado. Y sí, vos levantaste la mano, pero no veo tu nombre, Gau. Gabriela, hola. ¿Cómo te va? Sí, Buenas tardes. bien, buenas tardes. Con respecto a lo de las invitaciones, a mí me llevan las dos invitaciones, tanto del seminario como de la consulta. Yo tengo Sí. miércoles de 16 a 17. Este miércoles me decía, entraba por eso y me decía que no estaba invitada. Entré varias veces en esa franja horaria, le mandé mensaje a la profesora que me dijo que tenía que ir desde el mismo mail. O sea, yo lo abro desde, o sea, a mí me llegó la invitación a mi mail con el que después usó esto, o sea, es el Vamos, mismo que ahora, que me dice que no estaba invitada. te pido por favor que me Sí, escribas acá en el chat sí, a qué correo te llegó, cuál es la comisión, bien, así perfecto, ahí lo, así lo revisamos. bien. Puede O sea, suceder algo. sí, y hoy también, por ejemplo, yo estuve conectada desde las 15:50 y me decía que de vuelta con la invitación, porque siempre es el mismo mail, es el que tengo de la Puedes, facultad. pará, porque sucede algo. Y esto es importante y lo vamos a tratar de ir resolviendo, no solo para esta asignatura, sino para el resto de las asignaturas de ustedes. El correo tiene que ser el que figura en el SIU, el correo del registro con el cual ustedes también están registrados o también deberían estar registrados en el entorno. Puede suceder que haya sido usado uno en lugar del otro. No sé si tu caso, por eso te pido que me lo escribas y lo revisaremos. Pero sí puede ser una situación que se dé, que en la medida que se vaya unificando el correo que ustedes presentan en el SIU con respecto al del entorno, no va a haber ese problema porque vamos a poder asociar quién es quién. Lo que nos pasa, no en esta materia, sino en todas, es que están asociados. Y eso, por eso queremos hacer esto, de empezar a que ingresen a través de los enlaces que están creados para eso y no como invitación. Pero, repito, Gabriela, escribime, no sé si lo pusiste. Bueno, no, no, Sí. ahora lo pongo. O sea, yo entré con las dos invitaciones que me mandaron al mail con el que estoy registrada y no me dejó, me decía que no estaba invitada. Así que bueno, ahí mando. No, pero disculpa. Sí, Una cosa, a ver, va más allá, a ver, creo que ya lo entendí. Eh, a mí me figuran dos tipos de ingresos. El ingreso que es a partir de externo, porque no pertenecen a la institución, eso es una cuestión de la configuración del servidor, y otra que ingresan como invitados. La del ingreso como invitados es cuando ustedes no se loguean, cuando ustedes ingresan directamente a través del enlace. Eso yo para el seminario lo habilité, pero para las clases de consulta no está habilitado, como lo escribió el profesor Sainz en el foro. Para el seminario sí está habilitado y yo les puedo dar admisión, como hice recién, con alguno de los que se incorporaron a lo último.
ahí es donde puede estar el inconveniente. Pero de nuevo, Bien. Sí, bueno, poneme. sí, yo ahora se lo pongo igual, estoy viendo que es el mismo, pero ahí se lo pongo. Dale, gracias. Bueno, ¿algún comentario o duda con respecto a la actividad del seminario del lunes pasado? Les había preguntado. Si no, comenzamos. Bien. Perdón, pero no entendí el tema Sí, de estar logueado. O sea, con que yo entre como invitada como cuando entré siempre, como siempre se entró en computación uno y no, a los seminarios y eso no se puede, o cómo es el tema. no se puede. No se puede y no se los vamos a permitir por una cuestión de seguridad. Por eso les envié la invitación al Webex por correo. A ver, Claro, sí, yo entré directamente, o sea, yo entré a mi correo y puse sí, entrar a la reunión y me mandó, pero ajá, cuando inicié en el Webex, entré como invitada, sí, como entro a todas las clases de la Facu. sí, O sea, en realidad no. A ver, a vos te figura de una forma similar porque no la organizás. A nosotros como organizadores nos sí, figura diferente. bien. Lo importante acá es que cuando les aparece la dirección URL, Sí, vieron que nosotros se las pusimos en el entorno y que habitualmente les dice, esta es la clave, el código de seguridad. sí. Esa es la configuración habitual para entrar como invitado. Pero a su vez, también recibieron al correo. Claro, sí, yo entré directamente desde la que me mandó el correo, pero Bueno, esa es la válida. claro, pero De cuando la yo entré al otra, Webex, sí, me pide nombre, apellido y mail. exacto. O Porque sea, así me figura, por ejemplo, como estás vos ahora registrada. Yo estoy listo, viendo. mientras yo use el mismo mail a la cual ustedes me mandaron la invitación, no pasa nada, listo, ya entendí. Perfecto, Exactamente, perfecto, exactamente. listo. Gracias, profe, no había entendido eso. No, por favor. Bien. ¿Alguna consulta con respecto a... ahí anoto tus datos, Gabriela. ¿Alguna consulta con respecto... Perdón, no escuché. No, sí, que hay una URL que está en el APB, que es la segunda, que es la de certidumbre, que no se puede abrir. La intentamos abrir varios y no se puede abrir. Y tal vez la podría poner donde está lo del seminario. Sí, ahora lo voy a revisar, porque lo habíamos revisado la semana pasada. Julián. Sí, lo habíamos Pero revisado. La semana pasada lo habíamos revisado, había quedado bien, lo volvimos a revisar. sí, Porque no se puede lo abrir. hacemos. Bueno, lo vemos de nuevo. Hay uno Bueno, igual que contestó el profe Sainz en uno de los mensajes, no sé si le llega a todos, que tampoco se podía abrir, era una de las biblios de los APB y le dejó el link y todo y desde ahí yo lo pude abrir. A esa Macarena, Sí, la que hace mención Macarena, es la bibliografía que modificamos, Gabriela. si quieren Fíjate en ahora el yo entro enlace y ese lo que mando está al chat de acá. en el bueno, foro. Ah, bueno, sí, sí, se lo puede mandar si al chat. querés, dale, gracias Macarena. Gracias. Bueno, ahí estamos. La semana pasada, perdón, la semana pasada habíamos visto la primera parte del núcleo 1 de datos en salud. Hoy vamos a darle el cierre al núcleo 1 con algunas
por ahí algunos contenidos que me imagino a priori estarán más familiarizados. Y ahí me pregunto. Díganme cuándo lo empiezan a visualizar. Creo que ahí está, ¿no? Todavía no se ve, Díganme profe. si se ve. Ah, Ahora sí. buenísimo. Bien. A ver, habíamos visto que los datos son muy, hay un dicho en estadística, epidemiología, en uso de datos para investigación fundamentalmente, que dice que los números, que son un tipo de dato, un formato más que un tipo, son muy, no quiero decir una palabrota, pero son muy cobardes. Porque si uno los aprieta lo suficiente, dicen lo que uno quiere escuchar o lo que uno quiere leer. Y esto pasa casi con cualquier sistema que registre. Si yo registro datos, los estoy registrando, los estoy guardando para determinadas actividades. Nosotros acá estamos viendo algunos de los tipos de datos que habitualmente se pueden encontrar ustedes como profesionales de la salud en la práctica cotidiana. Y tenemos, esta agrupación es absolutamente arbitraria, pero tiene algunos lineamientos que son importantes, como por ejemplo, ¿escucharon hablar de los datos demográficos? Calculo que sí, ¿no? ¿Cuáles son? En general son los que ocupan o identifican la llamada tabla 1 de un estudio de investigación. No sé si vieron alguna vez un artículo científico que cuando van a los resultados aparece una tabla 1 en la cual encuentran los datos de la población. Y esos datos, que son la edad, el sexo, raza o etnia, depende de dónde vengan estudiándolo o quién sea el que lo estudie, religión, estado civil, ocupación, etc. Esos datos, agrupados de esa manera, también se los conoce como variables, campos de registro. Tienen distintas denominaciones de acuerdo al entorno en el cual sean utilizados. Tenemos los datos clínicos, que estos habitualmente son los que más variabilidad tienen en términos de ser registrados. Por ejemplo, diagnósticos. ¿Qué ponemos en lo que es los antecedentes de enfermedad actual? Es un campo libre, escribimos a mano alzada y componemos. Cuéntenme, ¿cómo es el ejercicio para el cual se están formando o han sido formados? ¿Cómo registran eso? ¿Qué ponen? Y es amplio, hay veces que capaz lo hacemos más ordenado, diciendo, no sé, los antecedentes personales, después los familiares, después antecedentes de enfermedad actual. Depende mucho también de los datos que estén disponibles y lo que se pueda grabar, y incluso el formato de historia clínica a veces que te dan. Bueno, me También gustó. depende, A ver, hay. perdón, Sí. No, adelante, adelante. no, perdón, que depende también el sistema de salud, porque cuando nos rotamos por las prácticas, notabas que en la municipalidad
tienen una forma, en el ámbito privado de otra, similares, pero algunos cambiaban en algunas cosas. Pequeñas, pero distintas, un poco. Bueno, y eso, a ver, con respecto a la edad, por ejemplo, al dato edad, ¿cambiaba? ¿O el dato sexo? ¿Cambiaba tanto como el de antecedentes o diagnóstico? No, no cambia. Eso es según la persona y va a ser de acá. O sea, si yo voy a atenderme a una sala, eh, a medida, o sea, que pasen los años, sí va a cambiar mi edad, pero hay cosas que no. Por ejemplo, si yo tengo algo crónico, el diagnóstico quizás va a ser siempre el mismo. Bueno, me gustó eso, Macarena. Y si yo te digo, por ejemplo, que tengo diabetes, vos registrás diabetes, Lara registra diabetes mellitus e Iñaki registra diabetes mellitus tipo 2. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, nada más que lo estamos No, no es llamando lo de otra mismo. manera. No es lo O sea, mismo sí, diabetes tipo ¿Mismo? 1 y tipo 2. Es lo mismo y lo no, estamos llamando. A o ver sea, no, no es lo cómo. mismo el tipo 1 que el tipo 2, pero es diabetes. No sé, eso está bien. Eso es lo que es tu opinión. ¿Cómo le hago entender yo a un registro clínico, que es lo que estamos hablando acá, que es lo mismo? Tendrá que poner un código como para decir, bueno, diabetes mellitus, diabetes tipo 2 o diabetes es el, no sé, 90. Bueno, ese es un ejemplo. Codificar o armonizar las definiciones, que para mí diabetes mellitus sea equivalente a diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes con requerimientos de insulina, diabetes sin requerimientos de insulina, diabetes de comienzo, tarde, ni me olvidé el resto de las que se pueden clasificar como diabetes. En cambio, edad o sexo, ¿a qué voy con esto? A que la estructura de los datos y la definición subyacente es muy importante. En general nosotros estamos en salud acostumbrados a trabajar con datos no estructurados, que son amplios, diversos, y que pueden tener inconsistencias. Esas inconsistencias nosotros las salvamos semánticamente, o sea, tratando de agregarle o de interpretar que la diabetes que tengo yo, que es un término raíz, diabetes, esto después lo vamos a ver más adelante, se desprende de ese término raíz la diabetes mellitus. Y de la diabetes mellitus se desprende a su vez diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 u otras diabetes mellitus. Pero no es todo lo mismo. Por más que para nosotros tenga un significado similar. Eso, si no está adaptado, codificado, armonizado de determinada manera para un sistema de información, son tres datos diferentes. ¿Se entiende? Es como que ustedes pongan Juan Pérez, como creo que era el ejemplo que les había dado la semana pasada, pongan Juan Pérez, una vez Juan con la J en mayúscula, otra vez
con la P de Pérez en mayúscula, otra vez Juan Pérez todo en mayúscula, y otra vez Juan Pérez todo en minúscula. Son 4 registros diferentes, por más que el significado para nosotros sea el mismo. ¿Se entiende el ejemplo? Profe. Bueno, esto que les acabo de mencionar es un problema muy, 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 muy común. ¿Cuántas veces han visto o les ha pasado que cuando alguien está hablando o escribiendo no entienden lo que ponen? Por ejemplo, con los acrónimos, con cómo abrevian determinados estudios, resultados, enfermedades, diagnósticos. ¿Lo han visto en evoluciones de historias clínicas? Sí, Con por pruebas. ejemplo, que Sí, perdón. diabetes se pone D larga T, la abreviatura de diabetes. Bueno, esa no la había visto, mira. D larga, ¿cómo? D Perdón. larga T la he visto yo en historias clínicas de DBT, familiares. DBT. Sí, DBT. Está, perdón. ¿Sabes qué entendí? Mira, ya tenemos problemas de entender 3 letras. Te había entendido DB, me olvidé la T. No, D Ahí larga está. T. Sí, claro. Sí. Ese es un ejemplo. ACB, ACB, claro. DEPI, API, EPI. Todo eso, depende del contexto, puede tener un significado u otro. Bueno, bienvenidos a uno de los grandes problemas de los sistemas de información. Bienvenidos a lo que debería ser la interoperabilidad semántica, que es algo que vamos a ver más adelante en otro de los núcleos. Pero les spoileo un poquito. Es que más o menos entendamos todos el idioma en el que estamos hablando y vayamos hacia un único idioma. Así podemos entendernos mejor. Y no que cada uno tenga su jerga con sus términos y su lenguaje. Todo esto que les acabo de mencionar aplica para los datos demográficos, para los datos clínicos, para los datos de laboratorio, los datos de prescripción, pronóstico, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, está perfecto. Bien. Bueno, a ver, y todo esto, todo esto, me refiero a todos los datos que estamos mencionando, de lo que estamos hablando, se guardan o se conservan en bases de datos. ¿Saben cuál es la base, antes de leer esto de relacionales, no relacionales, cuál es la base de datos que más utilizan en salud? Es media tramposa esa pregunta. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, Iñaki. No llegué. Ah, bien, Iñaki. ¿Por qué? Y porque es Porque como es una base. es el primer lugar donde vamos Sí, a registrar precisamente todos los datos. Después sí va a ir a bases de datos más grandes y demás, pero es como lo que más usamos, porque es lo primero. sí o no. Depende. Acá yo te digo, te agrego un depende. Si vos me decís como médico asistencial, de seguro es la historia clínica. Pero si vos me decís que sos un médico epidemiólogo o un médico que hace salud pública o un médico que hace algunos tipos de diagnóstico por imágenes, no es necesariamente la historia. Debería, bueno, a ver, vamos, salgamos de lo que es lo ideal, vamos a enfocarnos en lo que sucede en la práctica cotidiana y veamos qué diferencias pueden ser útiles o no.
Pero sí, si vos sos un profesional que ve pacientes, la historia clínica sería la base de datos, que si está en formato papel tiene determinadas características que la hacen cómoda o incómoda para acceder a la información. Esto es una característica que deben tener las bases de datos. La información, los datos que tengan almacenados, tienen que ser bastante sencillos de acceder a los mismos. ¿Les ha pasado de ver historias clínicas que son un choclo como de 200 páginas? Como por ahí es mucho, hay algunos casos, pero bueno, hay pacientes con enfermedades crónicas o con enfermedades de las llamadas poco frecuentes, en los cuales comienzan un periplo de consultas y se van haciendo historias clínicas por distintos lugares. Pregunta, en líneas generales, ¿la historia clínica de un paciente es única o múltiple? Depende, si se atiende en un solo lugar, va a ser única y si va a varios lugares va a ser múltiple. Macarena, el depende es mío, lo uso yo, vos no. O sea, en general tiende más a la multiplicidad. Claro, nunca. Vamos a un ejemplo concreto. A ver, les tiro este ejemplo concreto. Ustedes van a Liga Allende. ¿El Liga Allende tiene una historia clínica única? Sí, no, no sé. ¿Han ido? Perdón, Eh, por ahí yo lo doy. no. No han... Supongo que algunas estarán en papel porque vienen, datan de hace tiempo, como pasa en muchos sanatorios todavía, y algunas otras ya estarán digitalizadas. Sí, eso es más, es casi una expresión de deseo. En líneas generales, todavía el arraigo a papel, ahí está, mira, Karina está contestando para que no lo llego a leer. ¿Querés mencionarlo, Karina? Que no puedo abrir el chat. Pará, Sí, que buenas lo tardes. leo. Sí, me ha ¿Qué tal? tocado en una oportunidad que mi esposo se atendiera en el IGA y cuando tenía que verlo otro especialista, había que pedir la historia con un lapso de 1 o 2 días y después la retirabas y se la llevabas al especialista. ¿Eso fue hace mucho, Karina? Sí, esto fue hace más o menos 2 años. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, a esto es a lo que quería apuntar, que depende del lugar, en líneas generales, la mayoría de las historias clínicas completas están en formato papel. Y el formato papel es poco amigable para la búsqueda rápida de información. Por eso, Igual, ya hace un profe, tiempo, sí, depende, por ejemplo, el sistema. Porque PAMI, el sistema mismo te obliga a que el médico complete la historia, viste que a veces te atienden y vos decís, como médico, bueno, la completo después, anoto así rápido y después la completo. No, ahora PAMI les exige que la completen en el momento de la consulta, como en un tenés sistema. razón. Y Sí, cuando vos vas para a otro lograr la lado, facturación, tienen todo. tenés razón en parte, Macarena. Ok. ¿Cuál es la parte en la que tenés razón? En que tienen que cerrar el episodio de consulta antes de que se retire el paciente. O bueno, ahí, en las inmediaciones. Pero si no, vamos a una situación que es muy común. El paciente se atiende en PAMI, ¿no? En no me acuerdo ahora el nombre del hospital en Mar del Plata que atiende PAMI. ¿El EMSA? El ENSA, ahí está, gracias. Pero tiene un accidente cerebrovascular y va o lo llevan al IGA Allende. ¿Qué pasó?
con la historia clínica? No, ahí lo que hacen es, cuando trasladan al paciente se hace como un mini resumen de la historia clínica y después el otro sanatorio lo que tiene que hacer, o sea, a ver, ni siquiera el sanatorio, creo que lo hace el familiar, lo que hace es solicitar la historia clínica y sí, tarda 48 horas, 72 horas, pero no es algo, no es que uno tiene un sistema generalizado, por ejemplo, acá en Mar del Plata, de que todos acceden a un único sistema. ¿Podría existir eso? Sí, yo creo que con ¿Podría buena existir? voluntad y organización, sí. Sí, si me están Creo que escuchando sería acá, Carlos. Yo creo que sería un problema si todos accedemos a eso. Yo creo que tendría que ser eh, ciertas personas que sí puedan acceder, o sea, si realmente sos profesional y todo eso, porque si no accede cualquiera y mismo las historias clínicas, la mayoría de las veces no te la entregan a no ser que seas el paciente, el que la pide. Es muy Sí, raro pero que no, le entregue no la te historia clínica a entendí, un familiar. perdona, Macarena, no te entendí la parte de la primera parte. No entendía que Claro, venía. que ella dice que podría ser un sistema donde todos accedamos. No, yo no digo un sistema que todos accedamos, lo que digo es Mar del Plata, General Porredón, distrito, no sé, o provincia de Buenos Aires, hay un portal donde están las historias clínicas y después, a ver, el paciente ingresa, entonces si yo voy a atenderme, no sé, a Buenos Aires, en Buenos Aires el médico que me está atendiendo, yo le doy la clave y el médico accede, no es que todos acceden, yo no me voy a meter yo en Ah, el claro. teléfono No, no, de no, otra no, listo, persona. listo, claro. Yo lo que tengo es acceso individual y acceso a nivel No, profesional. no, está bien, ahí lo entendí. No, a ver. Hay un tema que es que yo lo di por supuesto y no. Vuelvo un paso atrás. La historia clínica es un documento legal en el cual se hace un arreglo entre partes. El arreglo entre partes es un profesional, médico, enfermero, psicólogo, bioquímico, etcétera, 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 registra información, registra datos de un paciente o persona. Esa información puede ser consultada por profesionales que estén bajo la condición de evaluación, seguimiento, diagnóstico, o del mismo paciente, o un tercero que el paciente autorice o delegue la responsabilidad para que pueda tener acceso. No es que puede entrar y puede verlo cualquiera. Después hay un montón de grises donde se dejan las historias clínicas, digamos, a mano, por decirlo de alguna forma, o aquellas que son digitales no se cierran los registros, entonces puede entrar alguien con el logueo de otra persona y escribir, pero no es lo que debería suceder. Yo, en la medida de lo posible, trato de contarles el deber ser. Después hay situaciones, y vamos a verlas más adelante, donde esto se vulnera. Sí, Karina. Quería comentar con respecto a lo que a lo que está contando, que por ejemplo en el caso de mi esposo, que se hizo un autotrasplante de médula en La Plata, yo tenía la autorización para ver lo que le iban haciendo a diario, porque como estaba aislado en época de pandemia, recibía un reporte diario del médico, entonces me facilitaban, me dejaban ver los resultados de los análisis y todo lo que le iban haciendo paulatinamente, justamente por el periodo que se estaba viviendo. No sé si hoy se puede hacer, pero en ese momento yo tenía acceso a eso. Depende. Si el paciente es autoválido y no delega en terceros,
Bueno, no quiero meterme en cuestiones, digamos, de índole casi exclusivamente legal, pero podría hacerlo o podría no hacerlo de acuerdo a la autorización. El tema es ver para qué lo necesitaría un tercero si el paciente es válido. Autoválido me refiero, ¿no? Pero bueno, todo esto que estamos hablando es algo que se está hablando y mucho, porque hay una sensación, a veces miedo, a veces fundada, a veces infundada, de que los sistemas de registro, los sistemas de información, la historia clínica digital, la historia de salud integrada es la que está en la provincia de Buenos Aires para los organismos estatales. Son dispositivos vulnerables, dispositivos inseguros. Y esto no es así, no es un problema de la tecnología, es más un problema de los usuarios, pero ya lo veremos. A lo que yo quería apuntar inicialmente, perdón, me fui 2 diapositivas, a lo que yo quería apuntar es que toda esta controversia que nosotros encontramos en el formato papel todavía existe. Y digo todavía porque si trazamos una analogía con lo que es un sistema de información económico, por ejemplo, la cuenta DNI. ¿Ustedes tienen cuenta DNI, por ejemplo? Sí. Bueno, la cuenta DNI la pueden usar en cualquier lugar, ¿no? Pueden ir a un comercio, pueden usarla por una página web, para otra aplicación, retirar dinero en un cajero, etcétera, etcétera. Bueno, con la historia clínica digital, uno podría llegar a hacer algo similar, con determinadas limitaciones, ¿no? De acuerdo a la seguridad de la información, al tipo de información a la que se tiene acceso, compartir, etc. Pero ese sería el norte. Después vamos a ir viendo qué condiciones estamos, que podemos cumplir o que podemos alcanzar y cuáles todavía requieren de más desarrollo. Pero en líneas generales, las bases de datos relacionadas a salud, y poniendo la historia clínica como eje central, son bases de datos relacionales. Relacionales, ¿por qué? Porque se relacionan a través de determinados campos de información. Se organizan en tablas. Las tablas son una serie, una disposición de columnas y filas. Las columnas son campos de datos, las filas son registros de esos campos. Para que ustedes se den una idea, el campo relacional, el campo que tiene que identificar en una historia clínica, se llama campo clave, campo ID. Y la mayoría de las veces trabaja o funciona a través de un conjunto de datos, conjunto mínimo de datos, que lo conforman los datos que están en el DNI, o deberían conformarlo los datos que están en el DNI. Vieron que el DNI ahora cuenta con, ya siempre me olvido, lo tengo acá a mano y lo voy a mirar. El apellido, el nombre, el sexo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el número de trámite. Sí. Vieron que ahora les piden, hay un chiste que dice que una vez que me aprendí el número de documento, ahora me piden el número de trámite. Bueno, eso hace que no haya o que se disminuyan las inconsistencias con los datos. Yo me llamo Julián Sánchez Viamonte. ¿Qué chances hay de que exista otro Julián Sánchez Viamonte en la Argentina? Muy pocas.
Al día de hoy no hay ningún otro, pero podría haberlo. En cambio, un Juan Pérez, ¿cuántos Juan Pérez hay en... Bueno, uno podría hacer el ejercicio de buscar y por ahí se encuentra con, no sé, voy a decir una burrada, 5.000 Juan Pérez, o Juan Gómez, o etcétera, etcétera. Bueno, esa consistencia es clave tenerla. Y teniendo ese conjunto mínimo de datos y verificando esa información con el RENAPER, con el Registro Nacional de las Personas, podemos validar la identidad y decir, bueno, sí, esta persona es quien dice ser, y ya identificamos su pertenencia a la historia clínica. Les decía, en líneas generales, las historias clínicas son bases de datos relacionales. Pero también existen bases de datos no relacionales que los datos con los que cuentan tienen un formato diferente. No son tan estructurados, aunque algunos pueden ser estructurados. Y generalmente son datos de mayor volumen, de mayor tamaño, de mayor cantidad de bits. Ejemplos pueden ser audio, video, imágenes, etc. Bien. Esto que yo les pongo acá tiene que ver con dos cositas nomás, que están mencionadas con dos cositas, no, con varias cosas, pero no quiero hacer demasiado foco porque forma parte del contenido de otra materia, pero es solo para dar algunos ejemplos. Tengo entendido que ustedes han trabajado o han realizado actividades relacionadas a determinados cálculos y confección de indicadores. En la materia de epidemiología. ¿Es así, no? ¿Es así? ¿No es así? Sí. Es parcial, sí. Ah, bien. Por eso solamente aquí hacemos la mención que hay muchos programas, muchos softwares. Hay algunos que son de entorno libre, gratuito. Hay algunos que son aplicaciones móviles. Hay algunos que son que sirven como soporte para no, sí, bueno, sería un soporte para tomar decisiones, pero con poca elaboración, pocos datos, pocas variables para lograr inferencias. ¿Conocen alguno de estos? ¿Conocen Stata, R, SAS? Python no es un programa, sino que es un lenguaje de programación. Y R, bueno, sí, está a mitad de camino entre uno y otro. Pero, por ejemplo, ¿han utilizado o tienen? Esto lo vamos a ver después en el núcleo de variables y aplicaciones. ¿Escucharon hablar de MedCalc? ¿No? No, yo no. Bueno, después lo vamos a hacer algunos, no juegos, algunos ejercicios. Vamos a mostrar en el núcleo siguiente. Pero hay varias aplicaciones que entiendo yo, para el momento en el cual se encuentran ustedes cursando, les pueden ser de utilidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, No, profe, yo profe. no. No, bien. Bueno, y acá entramos en un terreno desconocido. A ver. Todos los años que me pongo a hablar de esto,
es como que trato de buscarle una forma diferente como para presentarlo, porque no sé si es el miedo que tengo yo como a obtener la llegada o la forma en la cual estamos formateándolos, valga el juego de palabras, a ustedes como alumnos para tomar decisiones en salud. Y siempre insisto con un concepto que nos trasciende a la formación y que tiene que ver con la vida. Vivimos en un contexto de incertidumbre, tanto en el estudio, en el trabajo, en la vida, así. Pero ¿qué pasa? Tenemos que trabajarla, esa incertidumbre, para que no nos abrume o no nos paralice o no nos deje en un estado de inmovilidad. Sobre todo, partiendo de la base que nosotros estaríamos ayudando a un tercero, a una persona, a un paciente. O por lo menos esa es la idea que uno tiene de su formación profesional y de lo que quisiera para ustedes. ¿Cómo definirían ustedes a la incertidumbre? ¿Qué es? ¿Qué sería? Algo ¿Puede Con sus desconocido. ser una palabras, ¿eh? falta de certeza o de tener que tomar decisiones en lo que algo, o sea, se tiene la información, pero de la necesidad de tener que acertar en base a esa información? Sí, ¿no les pasa? Sí, está bien, es válida la definición, Victoria. ¿No les pasa? Quiero escuchar a ustedes a ver si esto que voy a decir yo les pasa o no. Un docente que les diga, bueno, esto, por esto, por esto y por esto, es esto otro. Y no hay margen de duda o error. O tiene esto, 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 entonces es esto, o se descarta esto otro, o sucede aquello. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Y qué les Sí. parece? ¿Qué opinan? Yo creo que la ¿Es real incertidumbre, eso? eh, a ver, eso Sí, sí, te escucho. puede llegar a ser un algoritmo diagnóstico de decir, bueno, no sé, una triada para insuficiencia cardíaca es ABC, entonces yo tengo ABC, tengo mucha probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. Yo creo que la incertidumbre viene a dar, o por lo menos en mi definición, en mi experiencia, es cuando A más B, no sé si es C, D, E o menos A. O sea, como que para mí la incertidumbre es que no tener un panorama claro de lo que puede llegar a pasar en un próximo paso o en el futuro. Y sí, está bien, pero eso en salud, ¿se ve? ¿Es frecuente? ¿Cuán frecuente es la incertidumbre? Debería ser más frecuente, me parece, de lo que los médicos dedican. O sea, se habla con mucha ligereza, con total autoridad y certeza de todo cuando, digamos, en muchas de las presunciones diagnósticas que hacemos o los datos epidemiológicos que recabamos, hay incertidumbre. O sea, siempre obviamente uno, es lo que hablábamos antes, estamos lidiando con un paciente y tiene que intentar brindar cierta seguridad y ser empático y demás, y no decir no sea todo, porque para algo nos estamos formando, pero bueno, hay una cuota de incertidumbre que lo dice ahí el PowerPoint, o sea, es inherente a todo lo que hacemos en esta disciplina y en otras. Pero ustedes notan que por ahí en medicina
¿Se juega más el hecho de manejar certezas que incertidumbre? ¿O es mejor aquel que es más certero que incierto? Sí, sí, es así. Creo que Incluso depende de si a las veces el certezas son paciente, redituables. claro, y a veces el paciente demanda certezas. Tal vez está con respecto a la demanda del otro, a la necesidad de respuesta. Por eso se trata de ser certero, lo más certero posible, ¿va? Ustedes se están formando en una carrera de medicina que tiene determinadas particularidades, en principio, ¿no? Que es una carrera que les deben haber dicho que es una carrera diferente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Que no sigue el modelo Sí, como médico todo. Sí, claro, hegemónico, ¿no? ¿Cuántas veces les habrán dicho que no, que acá el modelo médico hegemónico no hay, ¿no? Lo habrán sí, escuchado. sí, Bien. totalmente. Lo que me están diciendo es el modelo médico hegemónico, donde yo tengo razón, donde yo tengo certezas, donde no formamos a los profesionales en la duda, los seguimos formando en las certezas. Y solo tenemos dos certezas en la vida. Nacemos y morimos. Todo lo demás oscila entre cero, casi cero, asíntota cero, llegando a cero, pero no tocándolo, y casi uno, casi pegado. La incertidumbre en medicina es una mala palabra. Es una mala palabra. Y es un problema grande el cual tenemos que formarnos y formarlos desde el grado. Porque no podemos trabajar con las certezas, porque las certezas son muy pocas. Sí nos debemos hacer fuertes sobre determinados pilares. Sí tenemos que ser empáticos todo el tiempo que nuestro organismo lo soporte y un poco más también. Pero no podemos y no debemos seguir generando actitudes de perpetuación de este modelo, porque a la larga siempre trae consecuencias. ¿Y dónde encontramos la incertidumbre? En cualquier proceso decisional. Cada vez que nosotros vamos o pensamos tomar una decisión, nos invade o nos asiste la incertidumbre, en mayor grado o en menor grado. Cuanta más información tengamos del contexto, disminuimos la chance de esa incertidumbre. Estos son los tres escenarios más comunes. El de la decisión clínica, esto está bien desarrollado en el artículo de toma de decisiones en medicina. Este es el que no podían acceder. La decisión diagnóstica, ¿cuántas veces habrán escuchado? No, vamos a pedirle esto por las dudas. ¿Escucharon alguna vez? O Sí, vamos a hacerle esto y no sé, a ver si aparece algo. ¿No? Bueno, eso es absolutamente irracional. Es lo mismo que tirar una moneda. Lo único que tirar una moneda no tiene ningún costo. En cambio, hacer un examen complementario y no saber qué es lo que puedo esperar obtener como resultado de ese examen sí tiene costo. Y no me refiero a costo en dinero. Me refiero a morbimortalidad. Ejemplos, las pruebas de tamizaje para cáncer. Tamizaje, por ejemplo, para cáncer de próstata, PSA en mayores de 50 años. Tamizaje para cáncer de mama, radiografía para mujeres sin comorbilidades o sin antecedentes mayores a 40 años, etc. De esto hay que empezar a hablar y hay que empezar a ponerle contenido teórico, porque si no queda como una entelequia. Bueno, esta es una realidad y esto, el mal
o el inadecuado manejo de la incertidumbre tiene consecuencias sobre la salud poblacional. Tiene consecuencias directas y medibles. A grandes rasgos tenemos dos tipos de decisiones, o dos tipos de intervenciones, mejor dicho, más que de decisiones. Estructuradas y no estructuradas. Y esto va de la mano de algo que lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Lo de las decisiones estructuradas tiene que ver con reglas o algoritmos, ¿no? Si tiene esto, entonces esto. Si no tiene esto, entonces esto otro. Las máquinas, las computadoras, los sistemas, están estructurados a través de algoritmos, árboles de decisión, ponderación de distintas probabilidades, etc. Nuestra cabeza funciona a grandes rasgos de dos maneras. Una es a través de reglas, a través de un sistema que se llama heurística, que es conocer determinadas reglas y después ponerlas en práctica en forma inconsciente. Un ejemplo de heurística es aprender a manejar un vehículo. Al principio, ¿qué sucede? Y a ver, agarro el volante, los pedales, la caja de cambio y es todo consciente. Después lo pueden hacer inconscientemente casi en cualquier vehículo, habiendo aprendido en uno, pero llevando ese ejemplo a otros. La heurística se utiliza mucho en medicina. Y un buen clínico, un buen médico clínico, en líneas generales, tiene un bagaje, un acervo de heurísticas muy grande. No necesita estar pensando en lo que se determina en forma consciente, el ejercicio reflexivo de una práctica, a través de todo el acervo de información que fue acumulando con el entrenamiento. Y eso, por ejemplo, es lo que ustedes desarrollan en una residencia. En un sistema de residencias desarrollan un buen acervo de heurísticas, porque son entrenamientos y son pautas, en la mayoría de los escenarios, repetitivos, que cambian ligeramente. Después están estas otras decisiones que son las más ricas, las más complejas, las que intervienen y consumen más energía a nivel cerebral, agotan más, que son las reflexivas, inductivas o deductivas, de la conformación del juicio clínico. Todo el tiempo estamos jugando con estos dos tipos de decisiones, las estructuradas y las no estructuradas. ¿Cuál es la definición de heurística? Bueno, es una regla o estrategia para tomar decisiones rápidas. Y acá el entrenamiento es clave. ¿Dónde sirve la heurística? ¿Dónde no se puede negar la heurística? Cuando no hay tiempo para pensar. Donde hay que actuar, donde el entrenamiento manda y es determinante. ¿Se les ocurre un ejemplo? La guardia. Más precisamente, ese es un entorno, pero digo, más una indicación, digamos, el ejemplo de heurística por... No sé, viene una persona Perdón, con un broncoespasmo severo, no puede respirar y tenés que actuar rápido. un fallo Sí, cardiorrespiratorio. un paro cardíaco. Claro. Un paro cardíaco. Un ejemplo más paradigmático de heurística no hay. Ustedes tienen segundos, 60, 120, 180 y no tenemos más.
ese es el momento donde el entrenamiento y las personas más entrenadas obtienen mejores resultados. O sea, no ellas, sino los pacientes que son atendidos por personas con mejores regímenes de entrenamiento tienen mejores tasas de sobrevida. Y está absolutamente comprobado. Por eso el entrenamiento, por ejemplo, en escenarios de simulación. Para llegar a la necesidad de utilizar, no de utilizar, perdón, para cuando ustedes se encuentren en un escenario real, ya con una tasa, con un nivel de aprendizaje, con una curva de aprendizaje muy alto. Porque esos son los lugares donde un error se paga caro. Y siempre se utilizan las heurísticas, siempre las utilizamos. Siempre. A veces con más frecuencia, a veces con menos frecuencia. Y cuanta más experiencia obtenemos, más las enriquecemos. ¿Qué otra característica tiene? Es que las heurísticas están disponibles al alcance de la mano y son inconscientes. Uno no las procesa. Ahora, ¿qué pasa? Pueden llevar a errores. Y esos errores pueden ser graves. Cuando uno generaliza determinados procedimientos o determinadas costumbres, les di el ejemplo hace unos minutos, con respecto a la utilización de, no, vamos a pedirle tal cosa, porque sí. Cuando yo no pienso qué es lo que quiero obtener de ese resultado, ahí le estoy pifiando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. ¿No? Bien. Bueno. La incertidumbre se maneja con un concepto que es el de probabilidad. Hay dos tipos de probabilidad. Perdón, no dos tipos. Hay dos teorías de probabilidad. Una es la probabilidad frecuentista y otra es la probabilidad condicional. La probabilidad frecuentista es la que con más frecuencia, valga la redundancia, seguramente han escuchado hablar o han leído de algunos artículos, de algún artículo de investigación, de fármaco, diagnóstico por imágenes, etc. En la cual se confecciona la probabilidad como el numerador es la condición y el denominador la dimensión de eventos relacionados a esa condición. El espacio de eventos. Espacio de eventos es el número de, si lo tenemos un dado, cuál es la probabilidad de que salga una de las caras, el 1 es un sexto, entonces el numerador es 1, el denominador es 6. En una moneda es un medio. Y así se van estableciendo las condiciones las frecuencias de aparición de un evento bajo las condiciones que hayan definido. En cambio, la probabilidad condicional es un poco diferente. La probabilidad condicional establece lo que se llama una probabilidad a priori, que es intuitivamente una idea en base a determinadas observaciones, sospechas, de que algo tiene chances de que suceda. Y esto está relacionado, muy relacionado, a la medicina. Cuando nosotros decimos esto de el ejemplo, no me acuerdo, una de las compañeras mencionó de
Lo de la tríada de insuficiencia cardíaca, algo así, ¿puede ser? O sea, ¿O no? sí, sí, dije una, pero por ejemplo ahí pensándolo en algo muy simple es ese dicho que se dice si tiene cuatro patas y ladra perro. No, si tiene cuatro patas, cola, dice Hola, miau. ladra y perro. Sería, o sea, lo más común sería eso. Ahí está. Vos ahí a priori estás estableciendo lo que se llama una probabilidad pretest, que es el grado de certeza o confianza, mejor dicho, que vos tenés antes de evaluar una condición. ¿Me explico? Y ahí lo mencionan los usos intuitivos. La probabilidad de que una persona tenga una enfermedad dada si tiene ciertos síntomas. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos y un ejemplo gráfico. Lo mismo, eso es para un diagnóstico o para un pronóstico, si recibe un tratamiento específico. Esto lo vemos todo el tiempo. Digo, el uso de la probabilidad condicional lo vemos todo el tiempo. Y acá es donde, en líneas generales, no hacemos un uso adecuado de los recursos, sobre todo diagnósticos, sobre todo terapéuticos, porque, utilizando un tecnicismo, no le damos bola a la probabilidad condicional. Acá tengo dos ejemplos. El primero es un clásico de infarto agudo de miocardio. Infarto agudo en paciente con dolor precordial. La probabilidad de que una persona tenga un infarto de miocardio es de aproximadamente un 1%. Esto es población general. Si ustedes van a una población añosa, diabética, ese porcentaje aumenta o disminuye. Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Y cómo se le llama a eso? Prevalencia o carga de enfermedad. La prevalencia disminuye en función de la aparición, perdón, la ausencia de factores de riesgo. Pero si a eso le sumamos que el paciente tenga dolor precordial típico, esa chance aumenta un 50%. O sea, si un paciente no tiene dolor precordial típico, la chance de estar sufriendo un infarto agudo de miocardio es muy baja. Pero si tiene dolor precordial, la chance aumenta, y mucho. Vamos a otro caso. Cáncer de mama. La probabilidad general de que una persona tenga cáncer de mama es de aproximadamente un 12%. Y digo general, porque de nuevo, si vamos a determinado grupo etario o a determinadas condiciones comórbidas, esa probabilidad aumenta o disminuye. Sin embargo, la probabilidad de que una persona tenga cáncer de mama ante una tumoración, un bulto, llega al 70%. Repito, en condiciones, entre comillas, generales, esa probabilidad es del 12%. Pero ante presencia de una tumoración, de un bulto, de una masa, depende del tamaño, ¿no? Esa probabilidad aumenta. Y aumenta mucho. Y esto lo pueden trasladar a cualquier registro diagnóstico o terapéutico del cual existan datos.
Vamos a ver un ejemplo dinámico. Díganme si ahí se puede ver. ¿Se ve la página? No, todavía no, profe. No, porque quedó, esperen. Les tengo que compartir la página. Porque ahí no se ve. Ahora creo que se va a ver. ¿Lo ven, no? Sí. Ahora sí. Bueno, esta es una calculadora de probabilidad, básicamente. Que tiene, lo voy a disminuir así lo ven un poquito mejor, ¿no? Eh, ahí se ve bien. ¿Qué tengo acá? Algunos campos a completar. Estas dos condiciones, que seguramente las vieron en la materia de diagnóstico, lo que es la sensibilidad y la especificidad, son dos características intrínsecas a cualquier test diagnóstico pronóstico. Pero esto es lo que les mencionaba yo, que es la probabilidad pretest o la prevalencia. Vamos al caso del infarto. Hagan de cuenta que esto no es COVID, ¿eh? Esto, el test que yo voy a hacer es el electrocardiograma o las enzimas cardíacas. Y hay una trampita ahí, pero si alguno la detecta, después me la dice. Yo no modifico nada de esto. La especificidad, bueno, sí, voy a modificar la especificidad. 85. ¿Qué es lo que me dice acá? ¿Cuál es la probabilidad de tener un infarto si da positivo el electro? Un 6%. Olvídense que dice COVID, ¿eh? Esto podría ser infarto. La tabla es para calcular diagnóstico, independientemente de la prueba que esté utilizando. Pero si yo tengo una población añosa, diabética, con antecedentes de enfermedad cardiovascular, hasta luego, Karina. ¿Cómo cambió el número? Sí, esto se dispara. Se dispara. Y entonces, ¿cuál es el aprendizaje o cuál es la lectura que yo quiero que se lleven de acá? Los métodos diagnósticos son complementarios, siempre y en todo lugar. Si yo no sé esto, si yo no sé epidemiológicamente dónde estoy parado y clínicamente qué es lo que tiene el paciente, de nada me sirve
la metodología complementaria. Me puede aproximar un poquito más, un poquito menos. Pero es clave y determinante, repito, es clave y determinante la epidemiología y la clínica. Después, utilicen el sistema de decisión, software, análisis de sangre, imagen, lo que ustedes quieran, en forma complementaria. Repito, el diagnóstico tiene 3 pilares. En realidad tiene 2 patas y una extensión. Las 2 patas son la epidemiología y la clínica. Y la extensión, que sería la frutilla o la cereza del postre, el método complementario, que puede variar de acuerdo al diagnóstico de sospecha de base. Sea una enfermedad infecciosa, sea una enfermedad cardiológica, sea una enfermedad neurológica, degenerativa, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Puede ser que en el APB hay un ejercicio que es para, o sea, el ejercicio que está, que es la segunda parte de certidumbre, es para usar este tipo de calculadoras? ¿Sabes qué? Ahora me lo estás Sí, preguntando en frío y Sí. la verdad no me acuerdo. Bien. sí, bien. sí, profesor, dice utilizando la siguiente calculadora diagnóstica, pero no está la calculadora. O sea, Sí. está ahora, la vemos ahora que usted Bien. la empleó en el ¿No seminario. está el enlace? Perdón, ¿no está el No, enlace? no está porque yo lo tengo impreso y no está. Sí, no está. No, pero pará. ¿No está como hipervínculo? No, tampoco, no. No, ¿No? lo tengo abierto yo al Word. Bueno, ahora se me pasó, porque eso lo había revisado yo. Ahora lo voy a revisar. Gracias por avisar. No, de nada. Sí, en la APB está. Bien. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No. No. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el lunes que viene, chicos. Bueno. Y Nos vemos. ahora voy a revisar esto para ver dónde está. Bárbaro. Bueno, que tengan buena Gracias, semana. profe. Chao, hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao, hasta luego.